primera vez que veo una cosa así como esta. Acá está. Muy bien. Entonces, los patólogos empezamos a hablar de lo que se llaman los crecimientos patológicos y Profe, este es el primer disculpe, set en el cual... Sí, sí. creo que ¿No lo ven? se le dejó de compartir. Sí, dejo de compartir, doctora. A ver. Ahí sí. ¿Ahora sí la ven? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, como les contaba, hoy vamos a ver la primera parte en la que el patólogo comienza a ver estos procesos de crecimiento y los vincula al desarrollo o no de las neoplasias. A eso denominamos entonces crecimiento patológico. Y el objetivo es estudiarlo desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Hay tres enfoques, el de la definición y la clasificación, el de la correlación clínica y el del tratamiento de estas lesiones, de estos crecimientos como lesiones precursoras de malignidad, o sea, lesiones previas al desarrollo del cáncer. Entonces vamos a empezar a clasificarlo, primero a definir y después a clasificar qué sería un crecimiento patológico. Ustedes ven que tiene dos palabras y uno tendría que entender que entonces hay un crecimiento normal. Y ustedes han estudiado desde que han comenzado la carrera las células y los tejidos en su desarrollo y diferenciación dentro de un lineamiento que cumple el organismo. A eso denominamos crecimiento normal, cuando las células se diferencian y proliferan para sustituir a las que se pierden. Por ejemplo, el epitelio de la piel se desgasta, entonces ese desgaste se va a cubrir con la proliferación y crecimiento de nuevas capas de células que están diferenciadas. En el tubo digestivo es similar. En la conjuntiva, por ejemplo, es similar a la mucosa de la oral también. Entonces, este crecimiento, esta sustitución, es parte de un desgaste normal por envejecimiento. Pero también pueden suceder que los epitelios, por ejemplo, se enfrentan a determinadas noxas, las células enferman junto con ese enfrentamiento de la noxa, mueren y también son sustituidas. Entonces, fíjense que esto permite que haya una integridad anatómica y de la homeostasis funcional de los tejidos y órganos y del organismo en su conjunto. Pero en este proceso, que es normal, pueden acontecer fallas y es lo que denominamos crecimiento patológico, es aquel que escapa al plan filo y ontogenético del organismo. Entonces, filogenia es la historia del desarrollo de un tipo de órgano o especie desde la forma más simple, y ontogenia es la evolución o desarrollo que ese ser individualmente hace a partir del huevo o cigota. Entonces, el crecimiento patológico, ¿por qué va a acontecer si esperamos que siempre una célula esté en un estado de normalidad o homeostasis? Por distintas noxas: estrés, demanda aumentada, exposición a radiación ultravioleta, exposición a noxas o a químicos, a tóxicos, etc. En base a todas estas posibilidades sobre las noxas, va a acontecer que la célula va a desarrollar mecanismos de adaptación. Si se produce una incapacidad de adaptación, por supuesto, después de la agresión celular, del estímulo agresor de estas mismas noxas, va a acontecer lo que hemos estudiado en el capítulo de lesión y muerte celular, que es la necrosis o muerte. Ustedes recuerden, bueno, ustedes van a ver estos carteles, mil disculpas, anda bastante mal mi auricular. Me escuchan, ¿verdad? Lamentablemente. Les voy a Sí, tener doctor, que preguntar si me escuchan. Sí, sí, se escucha. Bueno. Entonces, fíjense, ¿usted lo escucha a ¿me nosotros? escuchan? Calculo. ¿Nos Sí, escuchan? doctora, sí le escuchamos. Sí, doctora, le escuchamos. No estoy pudiendo ver si me escuchan. Qué pesadilla. Se ha desenchufado un conector, dice.
¿No me escuchan? Sí se escucha, Doc. Doctora, ¿me escucha? Hola, hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí, doctora, Sí, se escucha doctora. Sí, bien. doctora. Sí, ahí le Sí, escuchamos. sí, le Bueno, escuchamos. perdón, la verdad que ya la voy a cambiar. Entonces, fíjense aquí, esta seguro que no han escuchado nada, agentes lesivos y cuál es la respuesta celular que pueden tener a la lesión, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá hay, por ejemplo, aumento de la demanda, disminución de la nutrición, justamente las definiciones de la red de oxígeno o producirse una lesión química o una infección microbiana, y puede ser un daño todavía reversible, lesión irreversible o alteraciones subcelulares. Algunas alteraciones metabólicas, genéticas o adquiridas producen acumulaciones intracelulares que también consisten en lesiones, por ejemplo, los depósitos de lipofucsina o las calcificaciones. Los depósitos de lipofucsinas pueden acontecer en las células cerebrales y eso viene acompañado con el envejecimiento, por ejemplo. Sin embargo, el envejecimiento ya se considera también una acumulación de lesiones subletales. Entonces, finalmente, la célula se torna quiescente como parte de un proceso. Es como cuando hablamos de que toda la tecnología tiene lo que uno llama senescencia programada, nuestras células también tienen una senescencia o envejecimiento celular programado. ¿Cómo lo clasificamos desde la anatomía patológica al crecimiento patológico? Tenemos los cuantitativos y los cualitativos. Entonces, cuando afecta al número,
de las células hablamos de agenesia, aplasia e hipoplasia, y cuando afecta al volumen de la célula, atrofia e hipotrofia. Y si aumenta el número de células, hablamos de hiperplasia, y si aumenta el volumen de la célula, hablamos de hipertrofia. Entonces, esto, ¿por qué es importante saber? Porque estos trastornos, cuali y cuantitativos, pueden ser o no reversibles y pueden o no asociarse, como yo le conté, al desarrollo de neoplasias malignas o de otras neoplasias, pero en general al de neoplasias malignas. Entonces vamos a empezar a desarrollar los cualitativos y tenemos metaplasia, displasia, distrofia, coristoma y amartoma. Estos son menos trascendentes o importantes que este grupo de cambios displásicos. Entonces, habíamos visto los cuantitativos arriba y estos son los cualitativos. Volvamos a los cuantitativos para explicar de qué se trata. La agenesia es cuando, ustedes ya conocen esa palabra, es una A de privación, entonces no hay o carece totalmente el individuo de un órgano. Esto puede ser por un trastorno genético o por la ausencia de primordio del órgano, no se desarrolla directamente. En cambio, en la aplasia hay un primordio, pero no se desarrolla porque carece de los factores que promueven el desarrollo de este órgano, o ya vamos a ver que no solo un órgano, sino de un miembro, por ejemplo. Entonces, se puede producir un desarrollo parcial y uno lo denomina hipoplasia. Ya vamos a ver en qué caso tenemos para explicar cada uno. Atrofia, en cambio, es la disminución del volumen del órgano a expensas de la disminución de la función celular. Y esto es muy importante porque la atrofia se acompaña de una pérdida de la actividad metabólica celular. Los componentes de la célula se ven reducidos a la mínima expresión. Esto es diferente, puede haber una alteración de menor intensidad que se denomina hipotrofia, pero hay momentos en que la atrofia de un tejido ya es irreversible. En cambio, la hipotrofia todavía se pueden tomar ciertas medidas para recuperar. Por ejemplo, hablamos de un miembro, el miembro inferior, cuando los pacientes no movilizan el miembro porque tienen un trastorno neurológico, como puede ser un tumor medular o una amputación medular, comienzan a desarrollar pérdida de la masa muscular, y esa pérdida se puede evitar con fisioterapia. Pero bueno, eso es si yo lo dejara al paciente sin fisioterapia diaria, prácticamente, va a caer, por supuesto, en la atrofia, que es un estado irrecuperable. Vamos a dar ejemplos de cada uno de estos. Acá estamos viendo la agenesia y o aplasia, en donde uno puede ver que a este feto le falta la calota craneana. Acá hay un desarrollo alterado de la morfología craneal. Fíjense, hasta los ojos parecen estar alterados por la falta de todo lo que sería los huesos del cráneo. Esos huesos del cráneo no se han desarrollado porque necesitan el estímulo del crecimiento del sistema nervioso también intraútero, a la vez que pueden ver otras malformaciones, ¿no? Fíjense, el pabellón auricular acá se encuentra totalmente deformado. Esto es un trastorno que es genético, muchas veces es incompatible con la vida, a veces los fetos sobreviven un tiempo más y luego fallecen justamente por esto, ¿no? Porque falta la masa encefálica que va a gobernar a todas las otras estructuras, inclusive el trofismo y el desarrollo de las funciones superiores se ven abolidas. Muchas veces el diagnóstico es intraútero por ecografía y lo que hacemos es también porque el producto de la gestación desarrolle el trabajo de parto y otras veces no. O sea que actualmente es una elección
para una mujer cuando si lo va a concluir con el embarazo o va a continuar con este embarazo. En general, se puede decir sobre el embarazo hoy. Acá tenemos, en cambio, un acontecimiento que es mucho más frecuente de los riñones, es menor que el otro. Entonces acá tenemos la hipoplasia de un riñón con respecto al tamaño normal. Y acá vemos una agenesia en realidad de uno de los, acá está el pulmón y todo el árbol bronquial, y aquí ustedes están viendo la falta del tejido pulmonar. Por supuesto que hay algunos que son más frecuentes que otros, y este fenómeno de tener un riñón más pequeño que el otro, o hipoplasia renal, es más frecuente que cualquiera de las cosas que hemos visto hasta ahora. Acá tenemos una macrofotografía, estamos viendo una duplicación paralela. Por supuesto que hay algunos casos que esto fue compatible con la vida y en otros casos no. Hay todo un equipo quirúrgico que se ocupa de la separación de los siameses, pero por supuesto comparte aparentemente un solo cuerpo con dos cabezas. Imagínense que aquí alguien es inviable. Esto se llama un falocele. Todas las vísceras se han eventrado a través del orificio umbilical, además de que, fíjense, hay una agenesia beta de un miembro inferior. Acá, en cambio, estamos viendo agenesia de los miembros superiores, y lo han demostrado con esta placa para no solo eso, estudio de estos, hay especialistas que estudian estas malformaciones, y también se hacen ahora el cariotipo para determinar con qué factibilidad los padres van a tener otro producto gestacional con estas mismas características si decidiesen otro embarazo. Y ahora pasamos a ver lo que sería la atrofia, que en realidad, fíjense, la atrofia puede acompañar a procesos fisiológicos como los del envejecimiento, que es cuando la célula pierde toda esa intensa actividad metabólica que lo tiene durante el periodo de la juventud y la adultez. Y la Profe, yo le escucho entrecortado. profundamente separadas a la circunvalación. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no le escucho bien. ¿Profe qué? Se está cortando a cada rato. ¿No me escuchas bien? Hola, hola. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí sí, doctora, pero es como que Bueno, se estaba entrecortando un me poquito. parece que depende del internet. Eso sí, ya va a depender del internet. Y acá, en cambio, se ve cómo las circunvoluciones empiezan a separar una de otras, y eso se debe, uno lo puede ver en una biopsia de duras que se ven dentro del parénquima. Esto es un vaso, esta es la meninge y esta es la corteza gris, que es sustancia gris con una pérdida o depresión neuronal, que es esperable que suceda durante el envejecimiento. ¿Me siguen escuchando, verdad? Acá tenemos un testículo normal y este es un testículo atrófico. ¿Cuándo sucede esto de testículo normal y testículo atrófico? Esto es sencillo, puede suceder cuando el paciente tiene testículo en ascensor. Clínicamente se sabe que es muy corto el cordón espermático, entonces el testículo tiende a entrar a la cavidad abdominal a través del orificio inguinal, o directamente nunca desciende hacia el escroto, y entonces permanece en cavidad abdominal, y el paciente desarrolla un cuadro de criptorquidia. Este es un conducto seminífero con producción de espermatozoides en el área central de la luz, y ustedes están viendo acá
un testículo criptorquídico donde todos los conductos, primero que no tienen el desarrollo celular y después que desarrollan este aspecto de esclerosis, que es una atrofia marcada. Fíjense entonces, ¿me están escuchando, no? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bien, disculpen Sí, que doctora. pregunte tanto, me parece una joda esto. Esto es lo que les contaba recién cuando les decía que los pacientes que entran en inmovilización prolongada, generalmente es por fractura, ¿no? Esto sería una biopsia de músculo normal. Fíjense cómo uno puede ver el volumen de la célula muscular, el núcleo que es acigarrado. En cambio acá es una biopsia de un músculo atrófico, pierde el volumen, pierde el tamaño, ¿verdad? Disminuye el volumen y, por supuesto, la función está alterada, porque un paciente que tiene una inmovilización prolongada va a tener también otra cuestión muy importante, que es una pérdida de la fuerza muscular. Por eso lo que hay que hacer es hacer adaptaciones o recuperación fisiológica del músculo. Esto es muy frecuente. Los pacientes con una inmovilización corta, breve, lo más corta que se pueda, ya desarrollan hipotrofia muscular. ¿Saben cómo uno fácilmente puede clasificar si un órgano o un tejido pueden sufrir atrofia, hipotrofia, hiperplasia o hipertrofia? Conociendo de esas células la capacidad que tienen dentro del ciclo celular. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la fibra muscular es lábil, estable o permanente. Lábil. Lábil sería aquella que se puede replicar con frecuencia. Ah, no, entonces no. Permanente. Entonces no. Es estable, algunos autores dicen que se puede lograr la duplicación o la división de la célula muscular, pero más parece permanente. ¿Y qué otra célula es permanente? Otra célula sería casi permanente. ¿Qué otra célula Las La es neuronales. permanente? La célula neuronal. La La célula. neurona es permanente. O sea que realmente si la neurona es dañada, no hay una recuperación posible del parénquima neuronal. Por eso nosotros sabemos que ciertas pérdidas de tejido nervioso son irreversibles y las funciones que con ellas se han desarrollado. Bueno, entonces las lábiles, ¿cuáles serían las que se duplican a diario, por ejemplo? Una célula epitelial, por ejemplo. Una epitelial escamosa como la de la piel, ¿verdad? O, por ejemplo, el hígado, ¿qué les parece? ¿Es lábil, estable o permanente? Lábil. Es lábil. Sí, también lábil. El parénquima hepático Lábil. se puede Es duplicar. Entonces, fíjense, si uno entiende, en la célula lábil va a sufrir, por supuesto, en vez de hiperplasia o hipertrofia, los fenómenos eso es fácil, porque ante una anoxia se va a multiplicar, se va a dividir, puede desarrollarse con facilidad. En cambio, una célula como el músculo va a tender a la hipertrofia, al incremento del tamaño, pero a expensas del volumen de la célula, no como la hiperplasia en la que aumenta el número de células o de tejidos. Entonces, por ejemplo, la glándula tiroides tiene una gran capacidad de replicar y uno puede ver los nódulos hiperplásicos. Y no solo eso, sino que hay tejidos que van a sufrir tanto hiperplasia como hipertrofia. Entonces, ambos fenómenos, aumenta el tamaño, aumenta el volumen y aumenta el número de células. Por lo tanto, el órgano se incrementa fácilmente de tamaño. Entonces, acá hay dos ejemplos para ver que la próstata puede sufrir hiperplasia prostática. En cambio, el músculo sufre hipertrofia muscular. Y la hipertrofia puede ser fisiológica o patológica. Entonces acá hemos puesto un cuadro comparativo para que ustedes vean que por definición hiperplasia es el aumento del número, que va a depender de la capacidad de división de la célula. En cambio hipertrofia, el aumento del tamaño.
Acá he puesto ejemplos, próstata, endometrio, mama, como ejemplos de hiperplasia. En cambio, hipertrofia el músculo esquelético, el músculo cardíaco. El tipo de células estables y lábiles, el de la hipertrofia las permanentes. La síntesis de ácido nucleico es muy frecuente en la hiperplasia, en cambio aquí es más síntesis de ARN y por lo tanto de proteínas. Cantidad de ADN por célula en ambas es normal, aquí pueden verse mitosis y aquí no. El ARN y las proteínas es normal en la hiperplasia y en la hipertrofia está aumentado, y las mitocondrias están normales en la hiperplasia y aumentadas en la hipertrofia, el tamaño Profe, y el una número pregunta. de las mitocondrias. Entonces, sí, En la práctica médica se suele decir, por ejemplo, agenesia del cuerpo calloso cuando hay una ausencia total o parcial del cuerpo calloso. sí. En este caso, si somos meticulosos con la terminología, estaría mal dicho si hay un desarrollo parcial del mismo, ¿no es cierto? Sí, si uno quisiera ser estricto, pero la verdad es que no siempre, a ver, cuando se describe la lesión, la agenesia es la ausencia total del primordio, ¿verdad? No tendría que estar presente. Sin embargo, sí tenés razón, se lo designa y puede estar parcialmente desarrollado. Pero cuando uno encuentra la descripción de la entidad, el cambio de nombre no afecta la comprensión de la entidad, entonces vos vas a encontrar que por ahí se superpone o se dice agenesia barra hipoplasia, ¿ah? Ambas como dentro del mismo, de la misma gravedad de la lesión, o sea, igualmente te comento que hay situaciones que son incompatibles con la vida, en cambio la hipoplasia no. La hipoplasia del cuerpo calloso puede sobrevivir. Es más, conozco un par de casos donde los niños están, bueno, permanecen siempre en un estado bastante complejo, como de un estado neurológico grave, pero sobreviven las hipoplasias. En cambio, las agenesias siempre es más complejo, la supervivencia del individuo. Bien, gracias. Serían espectros, nada más, por eso a veces te ponen agenesia barra hipoplasia. Un puesto para que vean el comparativo. Y este es un útero que estuvo gravídico. Entonces el útero gravídico, miren el tamaño que tiene que alcanzar el útero y cómo lo hace a expensas de una hipertrofia fisiológica. ¿Ah? Todas las hipertrofias y las hiperplasias pueden ser o fisiológicas o patológicas, pero en el caso del útero gravídico es una hiperplasia fisiológica. Entonces les muestro el comparativo de lo normal con lo patológico. En cambio, cuando hablamos de hipertrofia cardíaca, siempre decimos que es un fenómeno secundario a una alteración patológica. Y uno puede ver cómo la fibra muscular está aumentada de tamaño. Inclusive el núcleo se lo observa macrocariótico. Y si uno compara un corte cardíaco de la pared del tabique interventricular y cómo aumentó el tamaño acá de la pared del corazón izquierdo. Este tampoco es un corazón totalmente normal, pero es más parecido. Incluso acá le estoy viendo un área cicatrizal blanquecina dentro de la estructura del corazón. Es raro que tengamos corazones normales cortados de esta manera, porque cuando uno sabe que se hace este corte tipo Charcot, se está buscando un área de infarto. De paso sirve para que les muestre que esto también acá el ventrículo izquierdo, impresión aumentado de espesor, y aquí fíjense la luz del ventrículo. Casi no existe y miren la hipertrofia del músculo cardíaco, y en general el paciente, ¿qué cuadro clínico tiene cuando tiene esta hipertrofia? ¿Qué enfermedad puede tener si tiene esta hipertrofia del músculo cardíaco? ¿Por qué tendría que
trabajar más el músculo cardíaco y entonces empieza a aumentar el volumen celular. ¿Puede ser con hipertensión arterial? Por Una de ejemplo, las para el causas ventrículo, podría ser, hipertrofia del tiene ventrículo que izquierdo. vencer, claro, exactamente. La hipertensión arterial va a cursar con hipertrofia ventricular izquierda. ¿Mm? A veces es extremo el cuadro, entonces uno después puede ver ese corazón con un aumento del espesor de la pared miocárdica. En las pacientes, mujeres, nosotros podemos ver el fenómeno de atrofia fisiológica del endometrio, por ejemplo, cuando la paciente aún no está sometida al estrés del ciclo estroprogestágeno, entonces vemos que el endometrio es atrófico, y también está atrófico cuando la mujer entra en menopausia, que es la pérdida estrogénica, ¿verdad? Con un aumento de progesterona posterior. Entonces, esto es el endometrio, esto es el músculo miometrio. Y ustedes están viendo que aquí no hay suficientes orificios, mejor. Este espesor en esta paciente, ustedes no pueden ver la cantidad de glándulas y el predominio del estroma. A esto se denomina atrofia del endometrio. Y uno lo puede ver en la histeroscopía. Estos son los orificios de las trompas y el epitelio está atrófico y la paciente deja de menstruar. En cambio acá estamos viendo cómo se produce una exageración o exacerbación dentro de este útero del endometrio. Este es el canal endocervical, está abierto como un libro para que ustedes puedan ver la hiperplasia del endometrio, y al contrario que en la atrofia van a ver una proliferación exagerada de luces glandulares y se empieza a perder el estroma entre ambas y se denomina back to back o espalda contra espalda cuando se apoyan las glándulas sin estroma interpuesto. El fenómeno de hiperplasia también puede verse en la glándula prostática y el paciente desarrolla volumen de orina contenido dentro de la vejiga urinaria. Y a ese cuadro de globo vesical, que es muy doloroso por distensión, se lo drena por vía suprapúbica hasta que se resuelve la hiperplasia. Si nosotros estudiamos la glándula prostática, que de hecho lo hacemos en forma minuciosa, ya vamos a ver qué tipo de biopsia hay en la próstata, pero acá tenemos un ejemplo de cómo se ve la glándula llena de estas estructuras nodulares que son la hiperplasia y incluso también se superpone con hipertrofia de estructuras glandulares. Es el epitelio glandular el que, acompañado del tejido muscular, sufren hiperplasia e hipertrofia. Aquí sí se replica el tejido muscular. A esto para dar un ejemplo, como el chorro pasan los años, se desarrolla hipertrofia e hiperplasia prostática, que es a partir de los 50 años, y ahí de ahí increyendo hacia el fin de la vida. El chorro miccional va a cambiar de fuerza y de intensidad de acuerdo a la compresión prostática sobre la uretra. Estos son los trastornos cualitativos. El amartoma, que es una disposición de tejido anormal, pero durante el desarrollo embrionario hay un descenso del primordio, y ese descenso del primordio puede dejar pequeñas porciones de tejidos atrapadas en otros tejidos, y a eso denominamos amartoma. Pero el coristoma es tejido normal, pero fuera del área del primordio embrionario. Entonces, nosotros podríamos distinguir, esto es un amartoma del cartílago en el pulmón, y esto es un coristoma, que es tejido normal. Ya les voy a mostrar ejemplos con fotos. Dentro del tejido pulmonar, si hay un desarrollo de nódulo de cartílago, yo digo, esto es un amartoma. En cambio, acá en el epiplo tenemos bazo o tejido esplénico, y eso es un coristoma. Pero ambos son tejidos normales. En cambio, los trastornos cualitativos, que son muy importantes, son la metaplasia, que es la transformación de un tejido maduro por otro de la misma especie, y la displasia,
que es la alteración citoarquitectural de los tejidos. Hay otros trastornos cualitativos que les nombré yo, que son las distrofias. Y acá tenemos la de Aranguren, que es una distrofia muy especial porque es neuromuscular. Existen drogas actualmente que pueden manejar esta situación, pero los pacientes antiguamente, que eran varones, los que desarrollaban la distrofia, lo transmiten las mujeres, lo sufren los varones. Lo muscular va acompañada de la pérdida de la movilidad del diafragma, de la movilidad de los músculos. La verdad que es una enfermedad, era una enfermedad terrible, hoy tiene otro tipo de tratamiento, no podría decir exactamente qué pronóstico en este momento, pero los pacientes fallecían a edades tempranas. Esta es una neurodistrofia, y esta es una distrofia, onicodistrofia. Algunos pacientes no es que se traumatizan las uñas, sino que tienen esta distrofia unguial. Vamos a ver entonces por qué metaplasia y displasia son crecimientos patológicos que acompañan a la vida diaria del patólogo. Normalmente esto es un cuello uterino, hay un cambio del epitelio trata de salir hacia el epitelio plano estratificado que tiene el exocervix. Acá estamos representando con una foto microscópica ese cambio, y sufre un cambio metaplásico, o sea, que las células cilíndricas tratan de adquirir características o adquieren las características de las escamosas. Esto es normal en el cuello uterino. Cuando uno lo ve a la zona de transformación por fuera del orificio exocervical, decimos que eso es un ectropion. En cambio, cuando está por dentro del orificio endocervical, decimos que la paciente tiene entropion. ¿Y por qué es importante esta zona? Porque es una zona lábil, una zona en donde también se expresan por BPH. Ya vamos a ver qué significa entonces para una infección por BPH en esa zona. Y acá tenemos otro ejemplo de cambio de un epitelio por otro, abrupto, brusco, pero fisiológico. Y ustedes ven que aquí el esófago está abierto, igual que el estómago que está acá, y este es un cambio de epitelio. El plano estratificado, escamoso, por el epitelio glandular que es gástrico. Entonces el paciente se presenta a la consulta porque tiene dolor a nivel de epigastrio. ¿Y qué es? Uno en una endoscopía puede ver que hay lengüetas de tejido de mucosa simigástrica ascendiendo por el epitelio plano estratificado del esófago. ¿Qué pasó? Hubo un cambio del epitelio esofágico por otro epitelio glandular que es más resistente, por ejemplo, al reflujo gastroesofágico. Y si uno abre un esófago de este paciente, va a ver que hay un ascenso, ¿no?, de esas lengüetas, de ese tejido que se parece más al gástrico que al esofágico, que es este que está acá. Muy diferente este de este, sí, porque hay una alteración grave acá, al que denominamos esófago de Barrett al inicio, y luego ya se puede transformar, como en este caso, en un adenocarcinoma en el tercio inferior del esófago. Esta es la microscopía para que ustedes vean cómo este epitelio plano estratificado abruptamente se corta y uno ve el epitelio glandular. Esa es la transición a nivel del esófago. ¿Y qué significa displasia? Displasia es una alteración citoarquitectural de los epitelios. Entonces, fíjense, este es el epitelio normal, plano estratificado, esta es la capa basal, la intermedia y la superficial. Y la displasia nosotros la podemos clasificar según sea del tercio inferior, de 2/3 del epitelio o de los 3/3 del epitelio. Esta se denomina displasia leve, esta displasia moderada y esta displasia severa. La displasia severa también se denomina carcinoma in situ, carcinoma in situ. Esa es la terminología de la biopsia. Entonces ustedes tienen acá todos los sinónimos. Displasia leve es igual a decir neoplasia intraepitelial cervical grado 1. La displasia moderada es la neoplasia intraepitelial cervical grado 2 y la displasia severa, la neoplasia intraepitelial cervical grado 3.
Y fíjense que la citología, como no puede ver la histoarquitectura para decir cuántos tercios están afectados, usa el L-sil o sil de bajo grado para explicar los cambios que afectan, que nosotros hemos visto, que es la coilocitosis, el incremento del tamaño celular, la hipercromasia, puede haber biomultinucleación, pero hay una relación núcleo-citoplasma que todavía es normal. Todos estos son características del L-sil o lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. En cambio, el SIN2 y el SIN3 se han aglomerado, se tratan en conjunto como lesión intraepitelial escamosa cervical de grado 2 y 3, y en la terminología citológica es lesión escamosa intraepitelial de alto grado. La citología no puede discriminar si la paciente tiene un SIN 2 o 3 porque necesita ver la histoarquitectura. Entonces, esta sinonimia, esta terminología es para siempre, ustedes la van a manejar en gineco y en la vida diaria cuando les muestren un Papa Nicolau. Cuando diga L-sil, ustedes tienen que imaginarse, hay una afectación parcial del epitelio, de un tercio del epitelio. H-sil puede ser una afectación entre el 2 tercios y el 3 tercios del epitelio. Pero siempre todo por arriba de la membrana basal. Acá podemos ver imágenes colposcópicas de estas alteraciones que hemos visto. Entonces, fíjense, esta es una colposcopía donde se ven la unión de los epitelios, la zona de transformación por fuera del orificio cervical, y se lo pintó con ácido acético y se ve esta lesión como lengüetas blanquecinas, que son la representación macroscópica, colposcópica en realidad, de la lesión que tiene la paciente. Y aquí también otra representación de la lesión acetoblanca que tiene la paciente alrededor del orificio cervical. Y esto ya es la máxima expresión de lesión, masa vegetante y ulcerada. Por supuesto, esta paciente ha sido histerectomizada, esta ya no es una imagen colposcópica como son estas dos. ¿Y qué podemos ver? Una alteración de los 3 tercios del epitelio. Y, por supuesto, también hay una imagen donde hay una lengüeta de tejido rompiendo la membrana basal, y es lo que denominamos carcinoma microinvasor. Entonces, fíjense, estos son los cambios citológicos que se pueden ver. Esto es lo normal. Miren, las eosinófilas y las basófilas superficiales. Esta es una lesión L-sil o lesión de bajo grado, el halo coilocitósico aquí, y lo que les mostraba de los núcleos polilobulados, pero es bien una relación núcleo-citoplasma todavía preservada. En cambio acá comienza a perderse la relación núcleo-citoplasma y finalmente desaparece prácticamente el citoplasma y el núcleo predomina. Estas dos son lesiones de alto grado, un H-sil. Bueno, hemos visto todas estas lesiones, las cuantitativas, agenesia, aplasia, hipoplasia, atrofia, hipotrofia, hiperplasia e hipertrofia, y estábamos viendo las cualitativas, que son estas, como les dije, menos frecuentes, y estas muy trascendentes, que son la metaplasia y la displasia. Hemos visto también un ejemplo, en el esófago. He mostrado el esófago de Barrett, que es esa metaplasia de tipo epitelio glandular sobre el epitelio esofágico, que es escamoso y cubre la metaplasia. O sea, la metaplasia es un fenómeno donde un epitelio maduro se transforma por otro maduro, y es un fenómeno reversible a largo plazo. Pero ¿qué pasa con la metaplasia? Es buen terreno para que aparezca la displasia, que es la alteración citoarquitectural, y sobre todo si la noxa es persistente. Entonces aquí vemos cómo este esófago de Barrett se transformó en un adenocarcinoma de esófago. En el tercio inferior del esófago, en el esófago de Barrett, se va a desarrollar un adenocarcinoma. Y aquí tenemos los cambios displásicos
que preceden, la alteración citoarquitectural en las glándulas, donde se puede ver cómo las células pierden la polaridad y cómo las glándulas cambian en su arquitectura. Empiezan a ramificarse, a duplicarse las luces, hasta que finalmente se desarrolla un adenocarcinoma. Miren, comparen esto con esto, un adenocarcinoma nacido en una metaplasia de Barrett. Así que estas son fotos macro para que ustedes comparen cómo se ve esa transición normal, cómo se ve una transición alterada ya con presencia de esófago de Barrett, y esto es un adenocarcinoma del tercio inferior del esófago. Las microscopías para que comparen lo normal, lo alterado o patológico como es el esófago de Barrett y el adenocarcinoma del tercio inferior del esófago. Esto es el significado, un poco para entender esta parte, el significado clínico-biológico de tener una glándula que sea capaz de hiperplasia e hipertrofia. Entonces, ante estímulos tales como los autoinmunes o los estímulos infecciosos, se pueden desarrollar distintas enfermedades en la glándula tiroides. Acá tienen el caso del hipertiroidismo. La paciente, en general mujer, tiene exostalmos. Si ustedes colocan a la paciente de costado van a poder ver que hay una exaltación de la proyección del globo ocular, y la glándula tiroides se encuentra aumentada de tamaño, de forma normal, pero marcadamente aumentada de tamaño, y miren todos los signos y síntomas que se acompañan con esto. El cabello más fino, el exostalmos, el bocio, que es el aumento del tamaño de la glándula tiroides, taquicardia, intolerancia al calor, pérdida de peso, temblor fino, atrofia muscular, y puede producirse una muerte por tirotoxicosis. Esto es lo que vemos en la microscopía. Podemos ver, en vez de la normalidad, que son los folículos tiroideos con el contenido de la tiroides, que aquí es donde nosotros la célula vamos a ver que digiere y traslada hasta los capilares la hormona que después se va a hacer una conversión de T4 a T3. Pero esto es un fenómeno que se exacerba en la tiroides alterada por tiroiditis, y aquí tienen un acúmulo linfoide como mejor representación de la tiroiditis. Miren cómo cambia la arquitectura glandular en comparación con esto, a un mayor número acompañan con la alteración de la función. Miren esta célula qué tranquilo el núcleo y qué similar. Miren estas células con macrocariosis nucleolo-prominente. Otra vez para explicar cómo la hiperplasia de la corteza adrenal nos puede dar un cuadro clínico que también es tremendo, el síndrome de Cushing. Entonces tiene hiperplasia con hipercorticalismo adrenal. Tremendo el cuadro. Generalmente también mujeres tienen trastornos emocionales, la facie muy particular, se llama facie en luna llena, la obesidad de la paciente, la piel fina arrugada, aparecen estas estrías rojo vinosas, que ustedes pueden ver en la piel, y una jiba en la parte superior de la espalda. Tiene osteoporosis, hipertrofia cardíaca por hipertensión arterial, amenorrea, debilidad muscular, púrpura, úlceras cutáneas. Esta paciente también puede fallecer por este trastorno simplemente por una hiperplasia suprarrenal. O sea que ustedes fijan, los cuadros de hiperplasia tiroidea y suprarrenal pueden ser no solo muy mórbidos, sino también mortales. Si uno hiciese el estudio de la suprarrenal, uno puede ver que la corteza de la suprarrenal está pseudonodular o nodular, porque las células proliferan sin conservar la arquitectura normal del órgano. Pero vamos a algo que es más frecuente que la hiperplasia de la corteza adrenal. La hiperplasia del endometrio. Entonces son pacientes que van a tener sangrados, van a asistir a la consulta por anemia severa, y generalmente son
pacientes con sobrepeso, hipertensión, diabetes, hiperestrenismo, que es el aumento de los niveles de estrógeno en sangre, puede estar perimenopáusica o entrando o ya menopáusica. Cuando ya una paciente menopáusica empieza con este cuadro, hay que abrir mucho los ojos porque quizá no es una hiperplasia, sino un adenocarcinoma del endometrio. Y realmente, ¿qué es lo que traduce? ¿Qué es lo que uno tiene que investigar cuando una paciente tiene hiperplasia del endometrio? Primero, los niveles de estrógeno en esa paciente que pueden estar alterados, pero por conversión periférica en el tejido adiposo, se convierte otros promotores hormonales en estrógeno. Esto estimula el endometrio y el endometrio, por supuesto, crece y cicla sin orden. Estos niveles aumentados de estrógeno también es porque hay falta de antagonismo progesterónico. Y puede ser porque en la paciente ingrese un ciclo anovulatorio, puede ser porque tenga un tumor de ovario funcionante o porque tenga un exceso de terapia de reemplazo hormonal, y también puede suceder en las pacientes que toman tamoxifeno para cáncer de mama, que se desarrolla hiperplasia del endometrio. Este es muy importante y esto se controla el endometrio dentro del screening habitual para las pacientes que tienen cáncer de mama. Se puede hacer diagnóstico por curetaje legrado, fraccionado, endocervical y endometrial. También tenemos que recordar que la hiperplasia del endometrio es una buena lesión precursora para el adenocarcinoma de endometrio y que las glándulas van a empezar a hacer eso que les conté yo recién del back-to-back o aproximarse una contra otra, las glándulas perdiendo el estroma interpuesto. Entonces, pero ¿con qué frecuencia pasa esto? Que pueden estas cifras haber cambiado, pero ya las voy a actualizar. ¿En qué frecuencia pasa que un endometrio hiperplásico se transforme en carcinoma? Si la hiperplasia es simple, un 1%, esto es anatomopatológico esta clasificación. Si es compleja, sin atipia, un 8%, y una hiperplasia compleja con atipia, casi un 30% de las pacientes pueden tener desarrollo de adenocarcinoma de endometrio. Es decir, que si una paciente ha desarrollado hiperplasia del endometrio, esto que estamos viendo acá a la derecha, nosotros a los pacientes la seguimos o se le hace una histerectomía para evitar que se produzca la transformación de esta hiperplasia del endometrio en un adenocarcinoma. Entonces acá está la hiperplasia simple, esta es una hiperplasia compleja y esta es una hiperplasia compleja con atipías, y les diría que ahí es un rompedero de cabezas cuando hay que hacer este diagnóstico, porque entre esta imagen y un adenocarcinoma de endometrio casi no hay diferencia. Acá están otros ejemplos. Estas son hiperplasias con atipías y esto es un adenocarcinoma, para que ustedes vean que es bastante complejo hacer la discriminación desde el punto de vista microscópico. Otra hiperplasia muy trascendente, como asociada a lesión precursora, es la hiperplasia de las glándulas en la mama. Entonces, si se asocian a microcalcificaciones, nosotros le indicamos a la paciente hacerse una biopsia por, ¿cómo se llama? A ver, alguien que sepa cómo se llama esta biopsia, donde se coloca una marca con carbón y después se hace la cirugía al día siguiente. ¿No se me escucha? ¿No se me estaba escuchando? A ver. Sí, se escucha, doctor. ¿Y cómo se llama esta biopsia? En donde hemos inyectado carbón guiado por el mamógrafo. Al día siguiente vamos a quirófano, hacemos la extirpación de la zona marcada con carbón y verificamos por mamografía si es que hemos sacado las microcalcificaciones junto con el tejido. Biopsia radioquirúrgica. Exactamente, esa es la biopsia radioquirúrgica. Entonces, ¿por qué importa? Porque acá hay hiperplasia primero, y una hiperplasia que en algún momento de hiperplasia aductal común se transforma en hiperplasia aductal atípica. O sea que la hiperplasia aductal atípica es la lesión precursora
para el carcinoma in situ y el carcinoma microinvasor y luego el carcinoma ductal de invasor de la glándula mamaria. Fíjense, esto es normal, esto es prácticamente normal con un poco de hiperplasia y esta es una hiperplasia, miren acá el relleno del conducto asociado a microcalcificaciones que se ve en la hiperplasia ductal atípica. Más de cerca, para entender un poco, esto es un ducto común, un ducto prácticamente sin alteración. Estos son ductos con hiperplasia, forman luces irregulares, y esto es un conducto que ya tiene casi un relleno completo, les diría, una hiperplasia ductal atípica / carcinoma in situ, de bajo grado. Bueno, miren la microcalcificación acá, asociada a la proliferación glandular dentro de este conducto, hiperplasia ductal atípica, y aquí el ejemplo del carcinoma, de la hiperplasia ductal atípica y este de un carcinoma dentro del conducto in situ de la glándula mamaria. Miren el relleno completo, ¿no? Esto ya es un desorden absoluto, esto es una alteración histoarquitectural, pero esto es directamente un relleno, miren la figura mitótica acá, de un carcinoma in situ. Otro ejemplo de cómo los fenómenos de atrofia y metaplasia pueden desarrollar un cáncer. Este es un estómago normal, esta es la imagen de un estómago atrófico, esta también. Esto es un estómago normal en la microscopía, acá hay una atrofia con pérdida del epitelio glandular y esto es un estómago con metaplasia. ¿Y qué metaplasia va a aparecer en la mucosa gástrica? Metaplasia de tipo intestinal. Entonces ustedes con esta técnica están viendo las células que producen moco, las goblet cells o caliciformes. ¿Y qué pasa con este cuadro de metaplasia intestinal? Sufre cambios displásicos, es la alteración citoarquitectural y luego el adenocarcinoma de tipo intestinal. Entonces ustedes están viendo esta atrofia y aquí un adenocarcinoma gástrico. Bueno, otra vez el resumen de qué es lo que hemos visto y aquí hemos terminado. Para concluir les diría que el médico en la práctica clínica tiene que tener muy presente cuando tenga diagnósticos de hiperplasia o hipertrofia o atrofia, porque se asocian a metaplasia y a displasia, que son las lesiones que nosotros tenemos que controlar. Esos pacientes van a ser sometidos a endoscopías, colonoscopías y otras, o por ejemplo a colposcopías, como lo hacemos con las pacientes que tienen lesiones en el cuello uterino, para finalmente poder tratar al paciente cuando tiene una lesión que todavía no ha penetrado la membrana basal, no es invasora, y entonces eso salva al paciente de desarrollar lesiones de más envergadura. O sea, el objetivo del médico clínico y el del patólogo es prevenir el desarrollo del cáncer. Hay un ejemplo más, ustedes fíjense, a ver, piensen en el pulmón, donde ustedes podrían ver un cambio de epitelio por otro, gracias a una anoxa como es el humo del cigarrillo. Una metaplasia en el bronquio, por ejemplo. Lo vamos a ver un poco más adelante, o lo van a ver quizá con el docente, pero tenemos la metaplasia del epitelio bronquial por una metaplasia escamosa, y sobre esa metaplasia escamosa se desarrolla el carcinoma de células escamosas del pulmón, que es uno de los carcinomas más frecuentes como causa de morbimortalidad tanto en varones como en mujeres. Bueno, bien, hoy hemos terminado, no sé si me quieren preguntar algo. Doctor, en el caso de la hernia de hiato, con el cambio del epitelio, de la mucosa, del epitelio del esófago,
bueno, debido al ácido gástrico. Sí. Eso va, eventualmente se da una displasia, o sea, por la No, lo por la primero que vas a irritación. tener cuando vos tenés reflujo gastroesofágico, justamente son los pacientes que se controlan porque empiezan a desarrollar cambios metaplásicos. Primero va a aparecer la Metaplásico, perdón. metaplasia. Primero va a aparecer la metaplasia y no todos los pacientes que tengan reflujo van a terminar en esófago de Barrett, ¿verdad? No todos van a desarrollar estas lengüetas. Pero cuando está presente el esófago de Barrett, que se verifica por histología, no solamente por la visualización, cuando desarrolla estas lesiones, comienza el control del paciente, porque en algún momento puede que no, pues visto que hay un porcentaje de las veces que un cambio metaplásico puede asociarse a displasia y por lo tanto al desarrollo de un adenocarcinoma. Tener la lesión no implica que se produzca el golpe molecular que se necesita para que ustedes han estudiado carcinogénesis, ¿verdad? Acá hay un estímulo, una noxa que no cesa, y a veces ya cuando la noxa cesa ya los mecanismos se han disparado igual, entonces hay que controlar al paciente para ver que ese esófago de Barrett no cambie por no se produzca el paso a cambios displásicos, y de los cambios displásicos, que tienen grados los cambios displásicos, nosotros la graduamos en leve, moderada, severa o en displasia de bajo y alto grado. Entonces cuando el paciente va a controles endoscópicos, se determina si hay cambios displásicos, y si esos displásicos son de alto grado, por supuesto la probabilidad de que esa displasia ya no retrograde y se transforme en adenocarcinoma es alta, es elevada. Entonces, generalmente se toman decisiones sobre esos pacientes, como por ejemplo, trabajar la noxa que produce el reflujo. Si es una hernia de hiato, hay una cirugía para la hernia de hiato. Entonces, si el paciente decide no someterse a la cirugía, que es bastante compleja, lo que se hace es controlarlo y hacerle seguimiento con endoscopía. Hay escuelas en Japón y en China que cuando detectan cambios displásicos en los epitelios hacen una cirugía que se llama mucosectomía. Entonces el patólogo recibe solo la mucosa del órgano y no el órgano para su estudio. ¿Se comprende? Se hace una cirugía y se extirpa la lesión. No puedo dar mucha cuenta de cómo es eso, porque son técnicas quirúrgicas complejas. En un tiempo se hacían en Buenos Aires. No sé si han demostrado las mucosectomías que pueden ser cirugías que sean un tratamiento eficaz, porque recordemos que la noxa en la hernia de hiato no cesa hasta que no trabajamos sobre la hernia. ¿Se entiende? Sí. Así que puede recaer localmente. ¿Alguna pregunta? Gracias, ¿Más? doctor. No, gracias Santiago por preguntar. Todas estas lesiones que ustedes están viendo, hiperplasia, hipertrofia, atrofia, se asocian o pueden asociarse a cambios metaplásicos. Luego aparecen los displásicos de bajo grado y luego los displásicos de alto grado. Un buen ejemplo, la gastritis crónica. La gastritis crónica con atrofia, metaplasia, cambios displásicos y luego el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. Otro ejemplo es en el bronquio. La bronquitis crónica no necesariamente va a evolucionar, ¿no? Hablamos de la metaplasia en el bronquio inducida por el humo del cigarrillo, y esa metaplasia, cambios displásicos, carcinoma in situ y luego carcinoma de células escamosas en parénquima pulmonar. Así que bueno, esto lo vamos a volver a ver cuando veamos cada uno de los tumores que vemos a continuación. Entonces, en mama, la hiperplasia ductal atípica, en el pulmón, la hiperplasia adenomatosa atípica, en el endometrio no es ejemplo, pero es la hiperplasia compleja con atipías, y fueron todos fenómenos que inicialmente eran reversibles y benignos. Así que bueno,
acá terminamos hoy. Si no hay ninguna pregunta más, continúen con las actividades diarias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Buen Hasta luego. día, Hasta doctora. luego, doctora. Buen día. Gracias.